¿Qué tal? El nuevo video tutorial del curso de Twitter Bootstrap que iniciamos con un poco de teoría sobre los fundamentales del diseño adaptable. Tenemos un idioma que afortunadamente hablamos cientos de millones de personas. Eso lo enriquece sin ninguna duda, pero riqueza significa variedad, diferencia. Como pasó hace unos días con el tema de autenticar o autentificar, sucede ahora con el de web adaptativa o adaptable. Al final de este video tutorial haré una reflexión sobre el tema, pero al final, para que el que quiera escucharlo lo escuche y el que no, pues no. Siguiendo con el apartado de scaffolding de Bootstrap, de lo que el otro día veíamos el uso de offset y el uso de anidamientos, vamos a pararnos ahora un momento en ver cómo usar el sistema de parrilla fluido. Hasta ahora, con el uso de la clase Round, estamos usando un diseño de ancho de columnas que se basa en píxeles, por lo tanto en un tamaño fijo. Esto veíamos que lo podemos variar con el uso de span, pero siempre respondiendo a un número de píxeles. Pues el diseño fluido consiste en sustituir los píxeles por tantos por ciento. Y Bootstrap de nuevo nos permite hacer esto manteniendo todas las capacidades de adaptabilidad del sistema de parrilla fijo que hemos usado, pero asegurando a su vez el uso de las proporciones apropiadas para distintos dispositivos y resoluciones. ¿Cómo lo hace? Pues una vez más de un modo tremendamente sencillo. Simplemente tenemos que sustituir en la clase Round por Round Fluid. La clase span y la clase offset se siguen utilizando exactamente igual. Eso significa que el proceso de cambiar de fijo a fluido en un determinado diseño, en un theme, es cambiar la clase Round por la clase Round Fluid. Con esto ya prácticamente se readapta, excepto un tema que es en el tema de los anidamientos. En los anidamientos obligatoriamente siempre las columnas anidadas tienen que alcanzar las 12 columnas al utilizar un tanto por ciento y no un ancho, que es lo que nos permitía antes variarlo. Desde luego no dudes en practicar con los distintos códigos que aparecen para ver llevando a cabo cambios, de qué modo funciona. Simplemente este código que aquí aparece puedes meterlo dentro de la estructura de un simple archivo de Bootstrap con la cabecera, con los enlaces para que utilice los archivos y ya lo verás en funcionamiento. Porque nosotros aquí ahora vamos a seguir con nuestro proyecto. Ya tenemos una página index, ya tenemos una página presentación que fue la que creamos en el anterior video tutorial. Vamos para empezar vamos a crear ahora una página, por ejemplo, para la presentación de vídeos, la visualización, o también valdría igual con el mismo diseño para imágenes. Vamos a tomar como base para realizarla la que ya tenemos de presentación, así que vamos a pulsar Save As y vamos a llamarle, pues eso, como decía, por ejemplo, vídeos HTML. Como en otras ocasiones, empieza por cambiarle el título. Yo ya lo he hecho aquí para no estarlo repitiendo, y aproximadamente por aquí en la cabecera H1 pon simplemente vídeos, en fin, pon lo que quieras, desde luego. Aquí tenemos el aspecto que muestra de momento. Vamos a llevar a cabo una serie de cambios. Para empezar, queremos que aquí sea en esta fila a tamaño completo, por lo tanto vamos a eliminar la barra lateral. Así que vamos de nuevo al código y aquí en la primera de las columnas tenemos el span 8 y aquí tenemos el span 4, que es el que tenemos que eliminar. Así que tomamos el lib desde aquí hasta aquí y lo eliminamos.
y desde luego ajustamos la columna que ahora queda para que tenga un tamaño de 12 y se extienda a lo largo de todo el espacio. Y ahora modificamos el placeholder que tenemos de placeholder IT para que también se extienda a lo largo de todo. Por eso vamos a poner aquí, por lo tanto, 1200 por 400. Ya sabemos cómo funciona el sistema. Bueno, aquí queda. Esto ahora ya no sería necesario. Si volvemos a ver nuestra página en el navegador, este es el aspecto que muestra ahora la primera de las filas. De nuevo, como ocurría antes, puedes ir probando, modificando el tamaño y observa cómo sigue siendo totalmente ajustable a las dimensiones del navegador. Se mantiene esa característica sin ningún cambio. Vamos a dejar el heading y el párrafo y el botón, que nos puede servir para describir lo que vaya apareciendo en la parte superior. Ahora vamos a cambiar esta fila. Vamos a usar en esta fila una parrilla thumbnail, una parrilla de miniaturas. Cuando hablamos de thumbnail hablamos de otra de las clases que incluye Bootstrap y que usaremos para añadir aquí dos filas, cada una de ellas con 4 miniaturas. Así que para empezar eliminamos completamente esta segunda fila que tenemos aquí y vamos a modificar lo que pone aquí, perdón, a partir de aquí voy a llamarle miniatura. Bueno, aquí pongo simplemente para que sepamos lo que hay, miniatura 1, y aquí, bueno, se me va hacia abajo con el ratón, fin, miniatura 1. Y lo que vamos a incluir ahora aquí dentro es una lista desordenada especial que forma parte de esta clase thumbnails. Es la que nos provee Bootstrap para un marco para nuestra parrilla. El marco sería como lo que aquí vemos. Lo voy a colocar bien. Este es el código, que es una simple lista desordenada que seguro que ya conoces en detalle. Es una versión no muy complicada del sistema de thumbnails que utiliza Bootstrap. Observa que cada thumbnail está envuelto por un ítem de lista y la clase thumbnail es aplicada a un div que sirve como un contenedor para una imagen enlazada y una etiqueta, que es la que va aquí. Además estamos controlando el ancho que va a tener el thumbnail aplicándole un span de 3. Pues ahora dentro de esta lista desordenada vamos a ir añadiendo todas las listas, todos los tags li que necesitemos y que tiene ese contenido que ya decíamos ahora, un div que lo envuelve y dentro de él el enlace a la imagen y la etiqueta. Vamos a poner por ejemplo aquí, así que veis como aparece por defecto etiqueta ítem. Aquí se iría poniendo lo que quisiéramos que apareciera en el nombre de cada uno, en el título. Así que por tanto copiamos esta parte y hacemos el número de copias que queramos entre UL de apertura y cierre. Son listas dentro de la lista desordenada. Así que por tanto vamos a hacer 8 simplemente con control V hasta que tengamos las 8. Si lo abrimos en el navegador después de guardarlo, aquí tenemos el aspecto que presenta ahora nuestra página, en la cual se pueden poner miniaturas que se abran
en la parte superior. Terminamos con esa reflexión de la que hablaba. Bootstrap tiene mucho que ver con los denominados Adaptive Web Design, que no son exactamente lo mismo que los Responsive Web Design. Incluso entre ellos hay diferencias, pero en fin, Bootstrap es un patrón para un diseño web adaptable que utiliza los principios también del Responsive Web Design. Pero voy más allá de este tema, y ahora es un tema que no está directamente relacionado ya con Bootstrap, ni con el diseño web, ni con la programación, pero yo creo que sí que tiene su importancia, porque tiene que ver con la convivencia y el entendimiento entre las personas. Decía en el anterior vídeo tutorial que me parecía que la traducción más correcta sería para Adaptive Web Design, diseño web ajustable o adaptable. Pues bueno, en fin, ya apareció una persona diciendo que la forma correcta era web adaptativa. Lo de correcto debe ser porque lo dice él. De luego, como pasaba con el tema de autenticar o autentificar, son términos que en ambos casos recoge la Real Academia, así que los dos pueden usarse, y además son sinónimos también en los dos casos. ¿Por qué yo uso uno y no otro? Pues simplemente nunca he oído a nadie o leído a nadie en mi país que diga usted tiene que autenticarse. Aquí no se dice así, lo mismo que la palabra adaptativa. Nunca le he oído o leído a nadie que use esa palabra. Yo no imagino a nadie diciendo voy a comprarme unas librerías, pero quiero que sean adaptativas porque puede que tenga que aumentarlas. Aquí eso no lo dice nunca nadie, se diría ajustable o readaptables. Incluso redimensionable, pero desde luego adaptativa nunca lo diría nada. ¿Qué es lo que ocurre? Que puede ser que en otros países hispanos sí se use esa palabra, no lo sé. El primer término con el que empezó esta pseudopolémica que no lleva a ningún lado fue con computadoras, ordenadores. En España, con influencia francesa, se utiliza ordenadores, mientras que en Latinoamérica, con influencia de Estados Unidos, se usa computadora. ¿Realmente alguien se cree con el derecho a decirle al otro, no le llames computadora, hay que llamarle ordenador, o viceversa? Pues desde luego la persona que dice eso no se da cuenta de que está demostrando que es un ignorante. Parece que si le dices a alguien que es un ignorante lo estás insultando. El que está insultando es él, considerándose con el derecho de irle diciendo a los demás cómo tienen que llamar a las cosas, cuando aparte es que no tiene razón ninguna. Se puede decir del mismo modo, y es igual de correcto, computadora que ordenador. Pues lo mismo podemos decir en el caso de adaptativo o adaptable, lo mismo en el caso de autenticar o autentificar. Es así y punto. Sin embargo, sí que hay un matiz. Nos movemos en un mundo donde la aparición de términos nuevos es casi diaria, y en el 90% de los casos quien bautiza a esas cosas nuevas que hay que llamarle de algún modo porque no existían son los anglosajones. Yo no tengo nada contra eso, faltaría más. Tengo una gran admiración hacia muchísimas cosas de esas culturas. Puede que en mi juventud pensara de otra manera, pero hace mucho tiempo que ha desaparecido de mi modo de pensar cualquier antiamericanismo que a mí me parece superficial y barato. Tengo una gran admiración hacia muchísimas cosas de esas culturas, también como repudio otras, lo mismo que me pasa con mi propia cultura, por cierto. Pero lo que sí que no estoy de acuerdo es que tengamos que usar las traducciones mecánicas de cómo ellos le llaman. Yo lo que hago ante estos temas es preguntarme, lo que describe yo, ¿qué palabra usaría en mi idioma? ¿Existe ya una palabra que signifique exactamente eso? Es lo que explica porque en mi caso aquí me inclino por ajustable, adaptable, o incluso reajustable, readaptable. Yo necesito, como decía antes, una estantería que tiene que ser ajustable por si luego me hace falta más espacio. No hay nadie en este país, en España, que diría yo necesito una estantería adaptativa. Pues ¿por qué voy a tener que utilizar esa palabra si nunca se usó? Pero es cierto que es un término, el de adaptativo, que está en la Real Academia, así que en ese punto no hay nada que discutir. Y después es probable, aunque ya digo que en este caso no lo sé,
porque ese era un término que ya se utilizaba antes en otros países de habla hispana y por lo tanto merece absolutamente el mismo respeto usar ajustable que usar adaptativo. A mí no se me ocurriría nunca decirle a una persona que no lo utilice, él sabrá lo que tiene que hacer, pero ya digo con ese matiz, siempre que tu abuelo ya lo usara. Si tu abuelo usaba adaptativo, pues me parece muy normal que se siga usando esa palabra, porque es lo que se usa. Pero si no se usaba antes y ahora de pronto, como los anglosajones le llaman adaptativo web design, pues nosotros lo usamos diseño web adaptativo. No estoy absolutamente de acuerdo para nada. Aunque incluso en ese caso yo no le diría a nadie cómo tiene que llamarle, pero que encima me vengan diciendo a mí que le tengo que llamar adaptativo, en fin, ya me parece el colmo. Así que si tu abuelo ya decía, necesito una librería que sea adaptativa, igual que parece que hay muchos sitios donde dicen, no, usted para entrar aquí tiene que autenticarse. Bien, en España no se usa, eso te lo puedo asegurar. Si en otro país se usa, pues desde luego me parece muy normal que las personas de ese país sigan usando esa palabra, porque van a cambiarla si les funciona y se entienden perfectamente. Pero ya digo que si lo que se trata es de una mera transcripción mecánica del modo en el que le llaman los anglosajones, que están llenando nuestro idioma de palabras que lo empobrecen y empequeñecen, pues lo hace esta gente porque le suena muy chic, muy estar a la última. ¿A dónde va este diciendo adaptable? Que ya lo usaba mi abuelo, hay que utilizar adaptativo, que mola más. Así que para mí justo la prueba del algodón es esa. Tu abuelo ya decía adaptativo, ya lo usaba, pues entonces me parece muy bien. Y desde luego también llámale como quieras, pero si lo que lo haces es porque esa traducción mecánica del inglés, te estás cargando nuestro bendito idioma, que tiene palabras que describen perfectamente lo que quieres decir, sin tener que utilizar esas otras que no se usan prácticamente nunca. Punto y seguimos. Espero que quede clara mi opinión, que tiene que ver sobre todo con la tolerancia. Ni mucho menos le digo a nadie cómo tiene que llamarle a nada. Si lo hiciera me parecería que me estaba comportando como un pedante grotesco. Pues alguno que lo hace que tome nota. Nada más, os habló Jesús Conde. Nos vemos.